Bienvenidos a la llamada semanal del movimiento de Lino LaRouche. Hoy es el 2 de abril. Sí, el 2 de abril. Hace casi 40 años, hace 39 años, se inició el capítulo Malvinas de la era reciente de la historia de las Américas. Es una fecha importante, no simplemente por razones históricas, sino porque el tema que realmente estuvo en juego en el caso de Malvinas sigue siendo totalmente vigente hoy. Cuando ocurrió lo de las Malvinas, Lino LaRouche fue el único político estadounidense, político estadista estadounidense que respaldó a Argentina en ese caso. Por razones muy específicas, LaRouche dijo que en el caso de las Malvinas se trata de la aplicación de la doctrina Monroe establecida por el entonces secretario de Estado John Quincy Adams en el gobierno de Monroe. Fue un documento redactado por John Quincy Adams, generalmente muy malentendido respecto a lo que estaba diciendo, porque la gente confunde la doctrina Monroe original de 1823 con lo que fue el corolario Roosevelt, de Teddy Roosevelt, de principios del siglo XX, que sí fue una doctrina expansionista, colonialista y lo demás, pero la doctrina Monroe no lo fue, sino que fue una declaración de la política estadounidense respecto a las Américas que sigue siendo la necesaria aplicada a la situación actual, y es que no se permite la presencia en las Américas de potencias imperiales depredadoras. Y como las Malvinas formaban parte de Argentina, cuando se declaró la doctrina Monroe, dijo LaRouche, las Malvinas son de Argentina, tal y como dicen. Ahora, lo que estaba en juego en el caso de las Malvinas fue la extensión de la OTAN a áreas, despliegues fuera de su área, con la intención de cobrar la deuda y establecer un orden supranacional para imponer militarmente, si fuera necesario, el pago de la deuda, es decir, mantener el sistema financiero especulativo vigente. En ese momento, LaRouche estaba en medio de discusiones con dirigentes del tercer mundo como Indira Gandhi personalmente, José López Portillo personalmente, con la idea de reemplazar ese sistema ya caduco hace 39 años con un nuevo orden económico internacional justo que defendiera la soberanía nacional y que estableciera un nuevo orden de desarrollo físico-económico a nivel del planeta en base a la alta tecnología, a los avances industriales. Cuando surgió el caso de la Guerra de las Malvinas, LaRouche, que estaba mucha gente en el continente, incluso en Argentina, y eso me consta personalmente, le estaban pidiendo asesoría a LaRouche sobre cómo proceder. Y lo que dijo LaRouche es, si verdaderamente quieren hundir al Imperio Británico, sí, claro, está el Sheffield, sí, claro, está la defensa de Argentina, sí, claro, pero verdaderamente si quieren ganar la guerra tienen que golpear a los británicos y a sus amigos en Washington por el flanco débil. Y ese flanco débil era el sistema financiero internacional, y LaRouche propuso en ese momento que se tenía que lanzar la bomba de la deuda. La frase bomba de la deuda la originó LaRouche. Y la idea era que entre Argentina, Brasil y México tenían las condiciones entre todos para poder utilizar lo que era una vulnerabilidad, que era la deuda, pero es una espada de doble filo. Usar eso para hundir al sistema financiero caduco ya del Imperio Británico. Desafortunadamente eso no ocurrió. López Portillo estaba dispuesto. Los brasileños y los argentinos dieron un paso al costado, no lo quisieron hacer. Y en cierto sentido, la historia de los últimos 40 años tiene que ver con ese hecho, lo que se hizo y lo que no se hizo. Que la gente en parte le prestó atención a lo que LaRouche estaba recomendando y en parte no. Ahora, hoy tenemos una situación en cierto sentido parecido. Obviamente son 40 años más tarde y el mundo ha cambiado en cierto sentido, pero la cuestión fundamental sigue siendo igualito a ese momento.
Concretamente quiero mencionar que nos llegaron noticias hoy de Argentina, de lo que va a ser uno de los temas en discusión entre China y Argentina durante la visita del presidente Alberto Fernández a China para firmar un acuerdo, un memorándum de entendimiento con la Franja y la Ruta. Cosa importantísima, como hemos indicado ya en estas discusiones, especialmente en base a un eje informal, pero muy real entre Argentina y México, que se está empezando a restablecer junto con otros países como Bolivia, y lo que eso puede significar para no solamente tener una relación con China, sino para lograr un cambio en que Estados Unidos también participe en ese desarrollo económico. En todo caso, según la información publicada en los medios, en Bandai y en otros lados, el embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, tuvo una reunión con altos funcionarios del gobierno de China, donde pidió el apoyo de China en las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. También habló de la cuestión de los proyectos futuros que se quieren establecer entre China y Argentina, un plan de 5 años, un plan quinquenal conjunto, una serie de proyectos de inversión en infraestructura y demás. Y también la cuestión de posiblemente tener relaciones financieras en base a acuerdos bilaterales entre las monedas de China y de Argentina. Esto es muy importante en cuanto a la situación actual de lo que está pasando con la bancarrota del sistema financiero internacional. Hay muchos otros detalles pertinentes, pero los dejo a un lado por el momento para, desde esa perspectiva de lo que está ocurriendo ya en estos momentos, veamos a ojo de pájaro la situación estratégica internacional. La semana pasada nos preguntábamos, hicimos la pregunta de quién habla por Estados Unidos o quién habla por Occidente en el cuadro internacional en este momento, con Rusia, con China y con otros, que es la cuestión estratégica fundamental, especialmente en este periodo de transición en Washington con el gobierno de Biden. Ahora, específicamente, lo que se plantea es cuál va a ser el tema verdadero, cuál va a ser la política para la cumbre sobre cambio climático para el 22 y 23 de abril, que se va a realizar, bueno, no en Washington, porque va a ser una cumbre virtual, con la invitación como anfitrión a Biden, invitando a 40 jefes de Estado del mundo, incluyendo Xi Jinping y también a Putin de Rusia, con la idea de imponer la agenda del gran reajuste verde a nivel internacional, que significa primero una nueva burbuja especulativa para rescatar el sistema actual y la imposición de un desplome de la economía física, que sería verdaderamente el fin, el acabose para todo lo que es la economía de Occidente. Y esto se realiza de manera muy planeada el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Bueno, lo que nosotros proponemos es que no se necesita un Día de la Tierra, no se necesita un día para imponer políticas verdes. Más bien, esa reunión debería ser no en lo que es el Día de la Tierra, sino hay que establecer un Día de Marte. Un Día de Marte porque la agenda de discusión debe ser, entre las principales potencias del planeta, el proyecto general, universal de las naciones soberanas en las fronteras tecnológicas representadas por el proyecto Luna-Marte, en que los varios países como China, Rusia, también Estados Unidos están avanzando, los Emiratos Árabes y otros, y tal y como propusimos que Argentina y México en particular jueguen un papel decisivo en este aspecto. Ahora, en medio de todo esto, para ir directamente al punto que estaba señalando al inicio, la cuestión es que el interlocutor apropiado y deseado por Rusia, por China y por otros países en Washington no se llama Trump, no se llama Biden, no se llama el Partido Demócrata, no se llama el Partido Republicano, se llama Lyndon LaRouche. Y la única pregunta que ellos hacen es, bueno, ¿cuál es la fuerza, no del número de personas de nuestro movimiento,
¿Cuál es la fuerza de las ideas de LaRouche? Y esta es la cuestión decisiva. Pensarán que estoy exagerando, pero les aseguro que ellos no lo ven así ni es así. Concretamente, esta semana ocurrió algo muy interesante en China. Hace semana y media nosotros habíamos publicado una declaración sobre China iniciada por Helga Sepp-LaRouche, pero abierta a las firmas de personas independientes, expertos en China, para responder a todas las mentiras que se están diciendo sobre China y decir, no, eso no es así, que genocidio en Xinjiang ni que 8 cuartos, hablando de lo que ha hecho la economía china y que Occidente tiene que tener una relación de cooperación con China. Ahora, eso se inició con una declaración con 20 firmas, iniciada por Helga Sepp-LaRouche, y la semana pasada, el 26 de marzo, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la señora Hua Chunying, que es muy conocida como la portavoz de Relaciones Exteriores, ante una pregunta de CCTV, porque habían publicado en CGTN el día anterior una noticia sobre esa declaración internacional, Hua Chunying dio una respuesta amplia, claramente preparada, sobre esta declaración, donde dijo que China toma nota de la declaración que se menciona aquí. Esa declaración representa la voz racional y justa de personalidades visionarias en el mundo, que condenan y rechazan las locas palabras y acciones de las fuerzas occidentales antichinas que impúdicamente atacan, difaman e incluso fabrican rumores en contra de China, haciendo caso omiso de los hechos. Pasa a decir que muchos de ellos han sido testigos presenciales de los extraordinarios logros y básicamente le dan una publicidad tremenda a esa declaración. Inmediatamente al otro día, la misma señora Hua Chunying en su tweet personal en inglés promueve la declaración. Después de eso sale un artículo publicado por Bill Jones, el representante de IR en Washington, en CGTN, donde es columnista regular ahí, constante, hablando del verdadero genocidio que está ocurriendo, que no es Xinjiang, sino que es la intención de las facciones internacionales de Wall Street y de Londres que impulsan esta agenda verde. Después de eso, ayer o hoy, creo que fue hoy, en el diario China Daily, diario chino en inglés, en la página 3 sale un artículo amplio con Jacques Cheminade, el jefe del movimiento de LaRouche en Francia, ex candidato presidencial, donde también promueve la declaración. La declaración que ya tiene como 40 o más personas que han firmado, sale también publicado en páginas electrónicas de diversos lados, uno de Venezuela, otro de Argentina, donde, en fin, esto ya se está difundiendo bastante ampliamente y es muy significativo porque es una declaración muy clara por parte de China y las autoridades chinas de lo que ellos piensan que es la política correcta y también quiénes son los interlocutores apropiados. Ahora, podemos decir lo mismo respecto a Siria, donde no solamente participó en nuestra conferencia la portavoz de la presidencia de Siria, la doctora Shaban. Han habido muchas reacciones muy positivas. Aquí me están diciendo que la declaración tiene 70 firmas a estas alturas, pero regresando a Siria, la doctora Shaban y la presentación que hizo el coronel Richard Black en nuestra conferencia, eso se ha traducido al árabe, se está difundiendo muy ampliamente, está teniendo repercusiones muy grandes. En el caso de México también, sin entrar a muchos detalles, claramente la evaluación de LaRouche sobre quiénes son los que están tratando de desestabilizar a México y al presidente López Obrador, también está llegando eso a círculos importantes y el propio presidente de la República hace mención, por ejemplo, del grupo Artículo 19, que
la gente en México había denunciado, pero nosotros documentamos quiénes son los que están detrás del artículo 19. Ellos mismos lo dicen. La Embajada Británica en México, el Departamento de Estado, la ND, la Fundación de Soros, la Open Society, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos esto último que les decía sobre el tema de Argentina y China y las iniciativas en ese sentido, que son muy importantes. Ahora, existe esta alternativa. Por el otro lado, lo que está pasando es que todo el proyecto verde, que es un proyecto de desplome económico que no puede funcionar, se está chocando en contra de la realidad. Ellos pueden promoverlo, pueden decir que todas las voces científicas están detrás de esto, pueden presionar, pueden silenciar en YouTube y en Twitter todas las voces contrarias, pueden difundir en todos los medios todas las mentiras que quieran, pero el sol no se tapa con un solo dedo. La realidad es la realidad. Y la idea, por ejemplo, de regresar a las tecnologías nada más de energías disque renovables, de energía solar, energía eólica, significa un regreso a la plataforma tecnológica del medioevo con las poblaciones correspondientes del medioevo, es decir, un genocidio total en contra de la población. Entonces, esa realidad también se reconoce en países del tercer mundo. En el caso de India, que anteriormente, junto con China, Brasil y otros países, habían puesto el freno ante lo de la reunión de COP, Copenhague, diciendo, bueno, muy bien, de la boca para afuera, muy bien con toda la idea de cambio climático, pero eso no lo podemos aplicar en nuestros países, no puede ser parejo en todos los países, tenemos que seguirnos desarrollando, somos países pobres, no se puede. Ahora, no deberían ni haberle dado credibilidad de la boca para afuera, como tampoco deberían estarlo haciendo ahora, como lo hacen varios países, incluso China, que dan por un hecho que sí es verdad lo del cambio climático, o por lo menos lo dicen, que hay estas fuentes antropogénicas en el asunto, que no es cierto científicamente, pero no van a aplicar estas políticas. Una cosa es el bla bla, otra cosa es lo que van a hacer. Concretamente, hay fuerzas dentro del gobierno de la India, los asesores sobre asuntos climáticos del gobierno de Modi, que están diciendo, no, eso no lo podemos hacer en nuestro país porque significa la destrucción de cualquier industria del país, significa que India nunca se va a desarrollar y vuelven a repetir el argumento de Copenhague, que es, no se puede aplicar eso por parejo. Allá ustedes, si quieren tener esos niveles de emisiones cero para el año 2050, bueno, ok, pero nosotros no lo vamos a hacer. De manera paralela, dentro de Estados Unidos, ante el programa, el plan de infraestructura, entre comillas, del presidente Biden, de más de $2 billones que se acaba de anunciar, les voy a decir un secreto, que ya es un secreto a voces. Este no es un plan de infraestructura. Tiene elementos de infraestructura, algunas cosas malas, algunas cosas buenas, pero no tiene que ver con infraestructura. Tiene que ver con un cambio de paradigma y cambio de plataforma tecnológica para regresar a plataformas pretéritas, plataformas del medioevo en la infraestructura y en la cuestión energética. Esto lo dice el mismo Washington Post en un artículo importante que dice, muy contentos con el anuncio del plan de Biden, que el meollo del plan de Biden es la creación de una norma o una normativa nacional que requiere que las compañías de electricidad utilicen cierta cantidad de energía solar y eólica y otras fuentes renovables. Y luego el Post dice, muy feliz, esto significa la intervención más amplia que se haya conocido en generaciones del gobierno federal en el sector energético. Y dice que esto va a significar que van a tener que hacer lo que se dice respecto a las energías anteriores, regresar a las energías renovables. O sea, es la parte del gobierno federal de Estados Unidos, de lo que Mark Carney
y Powell y otros han dicho, Carney era del Banco Central de Inglaterra, del Banco de Inglaterra, Powell de la Reserva Federal, que van a utilizar el control de las finanzas para asegurar que lo único rentable va a ser la burbuja especulativa verde de fuentes energéticas absolutamente ineficientes y destructivas. O sea, exactamente lo que el presidente López Obrador en México ha rechazado, señalando eso mismo, que México nunca puede aplicar. No van a permitir que siga la burbuja de que el gobierno federal respalde las compañías extranjeras de disques renovables, destruyendo así la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Y hay leyes y todo lo demás, y por eso Wall Street está poniendo el grito por el cielo con López Obrador, con las mañaneras y demás. Entonces, eso es lo que quiere hacer Biden con su proyecto. Muy bien, pero no es tan fácil, porque esto significa que todos los intereses físico-económicos en Estados Unidos, sector automotriz, de acero, de la electricidad, todo eso se va a destruir. Y lo están reconociendo. Por ejemplo, la asociación más grande del sector energético de Estados Unidos se llama el Instituto Edison Electric. Su vicepresidente para Relaciones Públicas dijo, bueno, sí, claro, vamos a tomar en consideración estas pautas que está estableciendo el gobierno, pero también vamos a tomar en cuenta que lo que se tiene que hacer es que todo tiene que ser algo que sea rentable y económico para el consumidor y que también sea algo del que se puede depender, a diferencia de la energía eólica y solar, que no funciona todo el tiempo. Entonces, aquí va a haber mucha resistencia. Esto no va a funcionar, no les va a quedar tan fácil. Y está empezando a haber resistencia a estas ideas mágicas respecto a la economía, de la gente que piensa, por ejemplo, como lo han dicho, que bueno, hay que poner toda una flota de carros, todos los automóviles del país tienen que ser eléctricos. Pero nadie se pregunta, ¿y cuánta electricidad se requiere? ¿Y de dónde va a salir esa electricidad? Y claro, se hicieron cálculos para Europa y Japón y es imposible. Se requiere para que simplemente los automóviles funcionen más electricidad de lo que consume toda la economía de Europa de hacerse así. Es una locura. Está la gente que cuando les preguntas, bueno, pero ¿de dónde vas a sacar la electricidad para eso? La gente dice, no, pues la electricidad viene de los enchufes, nada más enchufas y ahí está. Lino LaRouche siempre hacía una broma que nos parecía en ese momento exagerado, pero ahora ya no tanto. Decía, bueno, la gente que no quiere proteger al sector agropecuario es la gente que piensa que los alimentos vienen de los supermercados. Les preguntas, bueno, ¿y la comida? ¿Qué vas a hacer para poder comer? No, voy al súper y voy a comprar. Y esta visión mágica, esta idea de que la economía física no es algo real ni se tiene que tomar en consideración, es algo muy, muy fundamental aquí. Entonces, los países como Rusia y China no van a jugar este juego. Antonov no lo van a jugar, el parte militar, la parte económica. Antonov, el embajador de Rusia en Estados Unidos, lo entrevistaron en Rusia esta semana. Le preguntaron cuándo va a regresar a Estados Unidos. Dijo, por ahora no hay planes, no va a ser pronto, porque lo que vemos nosotros es que no hay ninguna mejora en la relación entre Estados Unidos y Rusia bajo el gobierno de Biden. Queremos tener una mejor relación, pero no vemos eso. Los chinos están respondiendo de la misma manera. La declaración en el informe del Departamento de Estado sobre violaciones de derechos humanos en el mundo respecto a China, diciendo que hay genocidio en China, cruzaron la línea roja con eso. O sea, una cosa es decir, no me gusta lo que hacen con la democracia en Hong Kong, pero acusar a China de genocidio en Xinjiang, que es una mentira absoluta y total, ya es otra cosa. Y los chinos están respondiendo exactamente de esa manera. Ahora, los chinos y los rusos, pero especialmente los chinos, no están cruzados de brazos ante esta situación económica. Wang Yi acaba de terminar una gira por el Oriente Medio
China acaba de firmar un acuerdo de 25 años con Irán para el desarrollo de la región en base a la Franja y la Ruta. Wang Yi visitó a muchos países de la región también. Tiene un plan para toda la región, un plan de 5 puntos, y el quinto es el más importante, donde dice todo se basa en el desarrollo económico, y esa es la Franja y la Ruta, que es un proyecto que Estados Unidos no quiere participar en eso, y por lo tanto, tarde o temprano, esa realidad se va a firmar, se va a establecer, porque ante esas disyuntivas la gente va a escoger, como lo están haciendo otros países, como lo está haciendo Argentina con la visita a China, y como ante la realidad también lo está haciendo Brasil de otra manera. Porque lo que pasa en Brasil es que el gobierno de Bolsonaro puede ser dentro de muy poco el primer gobierno del planeta que lo tumba la pandemia de la COVID. El primer ex gobierno COVID. Porque la manera en que Bolsonaro ha respondido a la pandemia ha sido simplemente inhumano, anticientífico, un desastre total. No está permitiendo que se haga nada para defender el país y el resultado está a la vista. Es una catástrofe, quizás la peor catástrofe en cualquier parte del planeta en términos, claro, hay situaciones peores en África, pero por lo menos están tratando de hacer algo ahí. Bolsonaro no. Y esta última semana es un poco complicado lo que pasó ahí, pero básicamente él trató de realizar un autogolpe porque estaba tambaleándose su gobierno. Todo el mundo se estaba poniendo lo que estaba haciendo con el tema de la pandemia, entre los propios militares que están llevando a cabo políticas dentro de las Fuerzas Armadas bastante razonables, de protección, de mascarillas, de vacunar donde se pueda, etcétera, etcétera. Pero oposición ahí, oposición de los gobernadores, oposición del sector financiero que ya habíamos hablado. Y entonces Bolsonaro, sabiendo qué es lo que se venía, trató de llevar a cabo un autogolpe y dijo, apeló a las Fuerzas Armadas que lo respaldaran. Y lo que hizo es que tumbó al ministro de Defensa. Bolsonaro puso a su propio ministro de Defensa, un cipayo suyo, y lo que pasó inmediatamente es que los 3 jefes de las fuerzas de Brasil, aérea, fuerza naval y el ejército, renunciaron en conjunto, que no había pasado en 30 años. Entonces Bolsonaro y su nuevo ministro de Defensa, para tratar de hacer entender que ellos todavía estaban controlando la situación, dijeron, no, ustedes no están renunciando, los estamos despidiendo, se van los 3. Pero claro, no está en control Bolsonaro, porque la persona que quedó a cargo del ejército en Brasil es un general que es el que había dado un discurso promoviendo lo que el ejército está haciendo contra COVID y atacando y criticando al gobierno de Bolsonaro. Entonces, esto está absolutamente en el aire. No me sorprendería para nada que para la semana que viene, para nuestra discusión, ya no estuviera en el poder el gobierno de Bolsonaro. Y ojalá así sea, porque es un desastre lo que está haciendo Bolsonaro. Y está todo el factor estratégico internacional. Está el factor Lula. Está el factor de que cayó Sergio Moro, que es el hombre de Washington y Londres. Está el factor Argentina, Cristina, está Dilma, está Bolivia, está México, está todo el cuadro internacional. Y claro, además de todas las críticas que se ven en muchos lados ya a lo que es el desastre de este orden y que se tiene que hacer algo, además de todas esas denuncias, está la voz de la solución. Y esa es la voz de Lino LaRouche, porque nadie sabe lo que realmente está pasando en términos de la causa del problema. Mucha gente reconoce los efectos, pero la causa no, que es la caída de la densidad relativa potencial de población y el porqué de eso. Y nadie tiene las soluciones programáticas que LaRouche viene promoviendo y difundiendo y educando por medio siglo. Y esa voz sigue siendo absolutamente fundamental. Claramente se escucha en Pekín y más vale que se escuche en todo el mundo,
especialmente en Washington, en Estados Unidos, para que podamos llegar a una solución pacífica, ordenada, de cambio de plataforma, de cambio de paradigma. Porque si Occidente se hunde, como se está, esto es harakiri, cuando China y el bloque de la Franja y la Ruta no se está hundiendo ni se va a dejar hundir, pero si Occidente insiste con la política verde, esa es una garantía de guerra, porque el resultado va a ser, ahí sí hay la trampa de Tucídides, pero no tiene que ser así. Pero porque si Occidente insiste en harakiri económico y político y cultural, mientras que otro sistema está surgiendo y no se va a suicidar, he ahí el peligro de guerra. Por lo tanto, la solución está ahí, la voz de LaRouche y sus amigos y aliados internacionales está ahí. Pensamos nosotros que en vez de tener esta cumbre verde, el Día de la Tierra, debería haber una reunión paralela, puede ser paralela ahí mismo, de manera virtual, entre los jefes de Estado y de gobierno de Rusia, China, India y Estados Unidos para el proyecto científico próximo de la humanidad, y que este 22 de abril sea el día de Marte, no el día de la Tierra. Ese es el informe estratégico que tenemos para hoy.